Igual, hermanos, saben que estamos en la serie de Juan. Si quieren, vayan buscando entonces el capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Pues vamos a continuar con la conversación que Cristo tiene con la mujer samaritana. Nuestro sermón está basado desde el 16 hasta el 24 y tiene el título de La verdadera adoración. Entonces Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos del 16 al 24. Para entrar un poco en contexto, en el último sermón vimos que Cristo le ofrece a la mujer samaritana un agua viva, un agua que puede llevar a no tener sed jamás, un agua que trasciende hacia lo eterno porque viene de una fuente que es inagotable. Un agua entonces que puede calmar tu necesidad que tienes como persona, una necesidad que todos tenemos, que quizás uno identifica y quizás otros no, pero que está ahí en cada ser humano. Una persona dijo una vez que cada uno o cada ser humano tiene un vacío en forma de Dios. Y esto es que solo y únicamente Dios puede llenar ese espacio vacío. Dos frases importantes que le mencioné ese día de dos grandes teólogos. La primera es San Agustín. Este hombre dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Lo que quiere decir que el ser humano está hecho para lo infinito y nada terrenal puede saciarlo plenamente. El alma humana entonces busca descanso, paz y plenitud, las cuales solo se pueden encontrar en Dios porque hemos sido creados por Él, por alguien eterno. Y decirle que nuestro propósito de vida nunca va a estar fuera de Dios. San Agustín entonces reconoce que ni los placeres, ni las riquezas o logros que podamos obtener en esta vida terrenal pueden llenar el vacío del corazón humano, solo el Creador es el que puede llenarlo. Y a veces la inquietud que nosotros nos sentimos emocionalmente no es un defecto, sino es un llamado divino susurrándonos a nosotros, susurrando a nuestra conciencia de que estamos hechos para vivir para lo eterno. Estamos creados para vivir eternamente. E incluso ese fue el propósito de Dios cuando creó al primer hombre, Adán. Entonces lo que quiere decir San Agustín es que el hombre deje de buscar su felicidad en cosas finitas, en sí apoyado a lo que Cristo le dijo a su mujer samaritana, y que busque la unión con lo eterno, quiere decir con Dios, con Jesucristo, quien es el que ofrece el agua viva. Blaise Pascal también dijo que hay un abismo infinito dentro de cada hombre y solamente un Dios infinito lo puede llenar. Todos tenemos un vacío dentro de nosotros y si es algo difícil de describirlo realmente, es una sensación de que algo nos falta, es una sensación de algo que necesitamos, algo como que necesitamos experimentar para tener la plenitud y el gozo verdadero. Y muchos hombres buscan de llenar ese vacío con placeres diversos, con mujeres, con fama, con dinero. Pero si cada hombre llegara a tener todo eso, en poco tiempo sabrán que eso no sirve de nada porque quedarán de nuevo insatisfechos. Un ejemplo es Salomón cuando escribió Eclesiastés. Después de probar todo lo que el mundo ofrece, él dijo: todo es pasajero, todo es vanidad de vanidad, no sirve para nada. No llenó el vacío de su corazón y la razón es precisamente porque Dios ha puesto eternidad en cada ser humano. Solamente lo eterno lo puede llenar y solamente es Dios quien ofrece lo eterno. La verdad es que el hombre tiene un deseo por algo eterno, por una vida eterna. Quizás ni siquiera el hombre sabe que está allí y quizás no puede describirlo, pero ciertamente está algo dentro del ser humano que está allí consumiéndole por dentro. Es por eso que Dios una y otra vez en las Escrituras Él ofrece satisfacer esa necesidad. En una parte dice que Él es el pan, en otra parte dice que es el agua que puede satisfacer nuestra necesidad y nos anima a dejar de llenar ese vacío entonces que está dentro de nosotros con pecado y con el mundo, porque Él sabe que todas esas cosas no pueden darnos satisfacción, sino solamente Él. Solo en Cristo está el agua viva que calma nuestra sed. Cristo le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna, algo que está bastante claro. Leamos nuestro pasaje del día de hoy. Voy a leer desde el 5 para entender un poco el contexto, pero nuestra base del sermón va a ser desde el 16 hasta el 24. Leo desde el 5. Llegó pues a una ciudad samaritana llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos.
Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado el agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Versículo 15 dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ahora sí, nuestros versículos del día de hoy. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Oremos, hermano. Señor, hemos clamado, en nuestro momento de oración también pedimos por avivamiento, por ánimo. Y hace poco cantábamos que nos hable y realmente eso es lo que necesitamos. Nuestra necesidad proviene de ti, de esa fuente que tiene el agua viva, de esa fuente que tiene el pan que necesitamos para saciar nuestra hambre. Creemos que es tu palabra la que realmente puede llenarnos a nosotros, que es tu presencia, Señor, la que puede realmente llenarnos a nosotros, cambiarnos, transformarnos, llevarnos a la luz, a la verdad, abrir nuestros ojos, y por eso queremos encomendar este tiempo a ti, para que seas tú tomando control, Señor, que tú te manifiestes a nuestra vida, que tú puedas santificarte en medio de este pueblo, en medio de esta iglesia, que también puedas recibir la gloria de parte de nosotros y que nosotros podamos brindarte una verdadera oración a ti, una oración como tú demandas, que es en espíritu y en verdad. Por eso capacítanos, llénanos de conocimiento y por supuesto ayúdanos a cumplir el gran mandato de amarte a ti con todo nuestro ser, nuestra fuerza, con toda nuestra mente, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leí en Nueva Versión Las Américas, pero voy a continuar el sermón con Reina Valera. Empecemos entonces desde ya con el versículo 16, que después que Cristo le ofrece a la mujer samaritana el agua viva, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Llama a tu marido y ven acá. Como le decía, como pudimos ver en el contexto, ella pensaba que el agua que estaba ofreciendo Cristo era un agua física. Por muy preciosa que fuera, ella siempre pensó que era un agua normal, un agua con las características normales. Ella creía entonces que esa agua que le estaba ofreciendo Cristo podía calmar su sed física. Por eso es que ella dice, Señor, dame esa agua, yo la quiero. Ella dice, dámela para yo no volver a tener sed. Ella quería también evitar el trabajo de venir al pozo todos los días, sacar esa agua y evitar también el menosprecio de la mujer en esa época. Y fue como que si le respondiera a Jesucristo, Jesús, si quiero que mi vida sea más fácil, quiero que sea más conveniente. Si tú me estás ofreciendo un agua que me evita venir todos los días al pozo y que me va a quitar la sed, estoy dispuesta, dame esa agua. Pero la respuesta de Jesucristo fue extraña, porque él le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y esto como que parece no tener conexión con lo que está ofreciendo Cristo, y de hecho uno podría suponer que Cristo está como molesto y avergonzado porque la mujer no está entendiendo que Cristo está hablando de una manera espiritual, y Cristo como que estuviera diciéndole, bueno, yo prefiero hablar con tu marido porque tú no estás entendiendo. Pero no, hermano, no es el caso. Jesús sabe lo que está haciendo, y para darle el agua viva a esta mujer, Él quiere que esta mujer reconozca primero su maldad. Porque para que la mujer quisiera el agua viva, tiene que haber una sed primeramente. Una persona que está saciada no va a tener sed. Y esta sed no se va a despertar verdaderamente hasta que haya un sentido de culpabilidad, hasta que haya una conciencia de pecado. Entonces, para la mención que hace Jesús de su marido, es el mejor medio para hacerle recordar a esta mujer su vida inmoral. El Señor aquí se está dirigiendo a la conciencia de la mujer samaritana.
Y esto tiene que ser también una realidad para cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos que procurar mostrarle a las personas que no están bien con Dios y su necesidad de un gran Salvador. Precisamente Dios dio la ley para eso, para mostrarle al hombre que está mal con Dios. Como la mujer no entendió la naturaleza del agua, de la cual Jesús entonces estaba hablando, él llevó la conversación a una necesidad de arrepentimiento y salvación del pecado que ella estaba cometiendo. La petición del Señor expuso la situación de la mujer. Ve y llama a tu marido. Jesús quería exponer que ella estaba viviendo en pecado. Hermanos, quienes realmente tienen sed de la justicia de Dios, que es la salvación que Él entrega, van a confesar y van a abandonar su malo camino. Hermanos, las Escrituras no saben nada de salvación sin arrepentimiento. Es algo que va de la mano. Para poder tener el agua viva siempre se ha requerido dejarse del pecado. Jesús no vino a asegurar la perfección de cada uno de nosotros mientras seguimos en nuestro deseo y seguimos en nuestra vida carnal. Al contrario, hay un versículo que es bastante clave que dice que Cristo se entregó a sí mismo para redimir a un pueblo de toda iniquidad, o sea, para quitarnos nuestras impurezas. Y también no se queda allí, sino que dice, y para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, nos redime de iniquidad, de maldad, de pecado, nos purifica, nos limpia porque estamos sucios y nos lleva a realizar buenas obras. El resultado es que quien viene a Él y recibe el agua verdadera, el agua viva, recibe la salvación eterna. Y Él, ¿qué pasa? Nos libera del pecado, pero nos hace, ¿qué? Según Romanos, siervo de la justicia. Nos libera del pecado para hacernos esclavos de las cosas buenas. Jesús respondió al interés de la mujer, dame esa agua. Y el Cristo le está ofreciendo la oportunidad de confesar sus pecados, recibir el perdón para purificarse y así pasar esta mujer de la vida pecaminosa a la justicia. Jesús entonces está aplicando un remedio apropiado a la conciencia de la mujer, llevándola a que ella tenga convicción de pecado. Hermanos, amigos, si alguien no tiene sed, no va a necesitar el agua, lo que equivale a decir que si las personas no se dan cuenta de su miseria espiritual, nunca van a tener la oportunidad o la necesidad de Jesucristo. Por eso yo les comentaba en otra oportunidad que a mí me gusta mucho el libro de Romanos, porque Pablo quiere encerrar bajo culpabilidad a todos los seres humanos, judíos, gentiles. Pablo dice, todos son culpables, para que después de esa culpabilidad que tenga la conciencia humana, es decir, el único camino para obtener justicia es Cristo, es el Salvador. Se ve que entonces Jesús quiere tratar espiritualmente a la mujer samaritana. Él ofrece su agua viva, pero quiere llevarla a que ella pueda tener conciencia y así que ella pueda tener sed espiritual. Calvino dice, nosotros debemos ver principalmente que aquellos que son completamente descuidados y casi estúpidos deben ser profundamente heridos por una convicción de pecado. Porque tal es también la obstinación de muchos que nunca escucharán a Cristo hasta que hayan sido sometidos por violencia. Cada vez que percibimos que el aceite de Cristo no tiene sabor, tiene que mezclarse con vino para que su sabor comience a sentirse. Más aún, esto es necesario para cada uno de nosotros, porque no estamos seriamente afectados del conocimiento de Cristo a menos que se nos haya despertado en nosotros un sentido de arrepentimiento. Hermano, Cristo mismo dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Si las personas creen que están bien, nunca van a tener la necesidad de un Salvador. No vas a apreciar o a necesitar de Cristo si tú no te conoces como pecador. Para que cualquiera pueda beneficiarse en la escuela de Cristo, sigue diciendo Juan Calvino, su dureza tiene que ser sometida por la demostración de su miseria, ya que la tierra, para que pueda ser fructífera, tiene que estar preparada y por supuesto tiene que ser suavizada por el arado. Versículos 17 y 18, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer le responde a Cristo entonces, no tengo marido. Y si nosotros detallamos bien o analizamos bien esta respuesta, es una respuesta seca, hermano. Porque como lo que quiere hacer notar esta mujer, o lo que hace notar esta mujer es que no quiere que se indague más sobre su vida, ella no quiere divulgar mucha más información. Porque con esta respuesta nosotros podríamos imaginarnos tantas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir ella? Está soltera, está viuda, quizás está comprometida. Y quizás esta mujer sabe muy bien que su respuesta seca no da honor a la verdad. La mujer se ha puesto como en guardia, no tengo marido. Como que no quisiera ser desenmascarada ni expuesta a la luz. No está dispuesta a hacer una confesión total de su pecado. La mujer entonces declara no tener marido, lo cual es técnicamente verdad,
pero Jesús sabía sobrenaturalmente que había algo detrás de esa confesión de esta mujer. Y Cristo, Spurgeon dice que Cristo siempre tiene diferentes puertas para entrar en el alma de las personas. A veces usa las aflicciones, a veces usa el sentido común, que las personas sean inteligentes para que se den cuenta y razonen que Cristo es el Salvador. Por otra parte, Cristo a veces usa la esperanza, pero aquí, con esta mujer samaritana, va por el camino de la conciencia. Y esta mujer, hermanos, amigos, ha tenido 5 maridos. Yo creo que claramente y muy ciertísimamente es fácil entender que hay algo malo que está pasando acá, pero que no se especifica. La razón de esto probablemente fue, podríamos imaginarnos, podríamos suponer que quizá era una mala mujer, era rencillosa, era una mujer que avergonzaba a su marido, y quizá esto llevó a que su marido le dieran carta de divorcio. Pero claramente hay una causa de lo que está pasando acá. Quizás varios de sus maridos también murieron y en varias ocasiones quedó viuda. En sí no se especifica, pero claramente hay algo, hay una causa que realmente llevó a esta mujer a tener 5 maridos. Y por supuesto esto era algo deshonroso, yo creo que para cualquier tiempo, tener 5 maridos. Y a pesar de que Dios la unió con 5 maridos legítimos, porque Cristo está reconociendo a 5 maridos, Cristo dice, tú tuviste 5 maridos, lo que se ve después de estos divorcios, después de estos 5 maridos, es que ella llega a la fornicación, a estar con un hombre que no era su esposo. Y aquí, iglesia, es una buena aplicación, o podemos sacar una buena aplicación para nosotros. Cuando Jesús dice que el hombre con quien ella vivía no era su marido, Jesús está claramente mostrando que vivir juntos y un matrimonio no es la misma cosa. No son lo mismo. Él mostró que solo porque alguien llame a una relación matrimonio no significa que Jesús la considere como tal. Jesús está considerando que el hombre con que ella vivía no era su marido, no era un matrimonio real. Jesucristo está llamando entonces, hermanos, pecado a su unión libre. Es pecado vivir en unión libre con un cónyuge sin casarse formalmente. Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que defender, porque Cristo acá no lo está aprobando, nosotros deberíamos aprobar todo lo que Cristo apruebe. Y sé que pueden venir hermanos acá teniendo 20 años de casado y decirnos, yo quiero pertenecer a la membresía. Bueno, uno de los requisitos es que te cases formalmente, porque es lo que Cristo acepta. ¿Sí? Pero tengo 20 años de casado, ¿para qué sirve casarme formalmente? Es solamente un papel. Bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero Cristo no lo ve como un matrimonio formal. Le está diciendo a la mujer, el marido que tú tienes, el hombre con que tú estás viviendo no es tu marido. No está aprobando entonces que la unión libre sea un matrimonio. A ver, hermanos, yo sé que no es necesario quizá por temas económicos hacer una fiesta tan extravagante, pero sí tenemos que definitivamente apoyar lo que Cristo está apoyando. Jesucristo está llamando entonces pecado a su unión libre. Es pecado vivir en unión con un cónyuge sin casarse formalmente. Mientras Jesús felicita a la mujer por su sinceridad, Cristo le dice, ok, bien has dicho, no tengo marido. También desenmascara su pecado. Y se tiene que ver que al negar entonces llamar a marido al hombre con quien ella estaba viviendo, Jesús rechazó la noción de que el simple hecho de vivir juntos constituye un matrimonio. Y no solamente aquí en Mateo lo vemos, en el Antiguo Testamento también lo vemos, que la Biblia reconoce como un matrimonio verdadero aquel pacto público, formal y legal entre un hombre y una mujer. Y nosotros como iglesia también tenemos que apoyar eso. La mujer entonces está sacudida por el conocimiento sobrenatural y preciso que Cristo tenía de su vida pecaminosa, y ella en esa sorpresa le dice al Señor, versículo 19, me parece que tú eres un profeta. Ella estaba sin duda sorprendida, tal vez estaba aturdida ante el hecho de que Jesús tuviera conocimiento sobrenatural de su vida, definitivamente. Pero Spurgeon dice algo que es bastante cierto. Wow, ella está sorprendida y reconoce que Cristo es un profeta, pero pudo haber hecho algo mejor. Ella pudo haber hecho o percibido que era una pecadora. Porque lo que está haciendo acá, si ustedes se fijan, hermanos, es lo que hace todo pecador orgulloso. Y es buscar cambiar el tema inmediatamente. Ella no quiere hablar de su fornicación. Se va por otro lado y comienza una discusión teológica como para distraer. En vez de decir, cierto, debo corregir esto, debo arrepentirme, tú que eres profeta, enséñame qué es lo que tengo que hacer para no caer en otro marido y seguir fornicando. Pero ella no. Ella cambia el tema para no seguir hablando de su pecado. La mujer no niega lo que Jesús está diciendo de su vida inmoral. En realidad, al llamarlo profeta, que equivale a decir un adivino que descubrió sus secretos, sutilmente ella está admitiendo su culpabilidad. Y más adelante, cuando ella va a sus compatriotas, en el versículo 29, ella le dice a sus compatriotas, conseguí a un hombre
que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. O sea, sutilmente ella reconoce su pecado. Ella no negó su conducta, no negó la conducta que Cristo le estaba mencionando. Pero el resumen que Jesús había hecho de su turbia conducta realmente la había dejado emocionada, la había dejado sorprendida. Continúa diciéndole al Señor Jesucristo: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Por lo que le dijo Jesús, se dio cuenta que Cristo era alguien especial. Ella, después de haber sido informada de su pecado, ella desea recibir instrucciones generales acerca de la adoración pura de Dios, pero definitivamente se nota que ella no quiere hablar de su vida. Justo lo que hacemos nosotros los pecadores. No estamos dispuestos a hablar de nuestra vida como para rendir cuenta o como para que la persona no nos avergüence. Ella tomó un curso apropiado. Realmente nosotros podríamos decir que si nos viniera un profeta del cielo hoy día, nosotros vamos a ir al profeta y no vamos a divulgar nuestro pecado, más bien le vamos a decir: ayúdanos a nuestras confesiones teológicas. Por eso les digo, lo que está haciendo esta mujer es algo apropiado. Es como que si ella le preguntara a Dios mismo de qué manera Dios elige ser adorado. Es un curso apropiado cuando se está frente de un profeta, pero mejor era realmente, hermanos, siempre es confesar su pecado cuando se está con una persona así. Y antes de avanzar en este tema, ella dice cómo se debe adorar, que este sería el centro de nuestra predicación hoy día. Pero antes de ir allá, es bueno definir qué es adoración. Recuerda la Real Academia, adorar significa reverenciar, rendir culto a una entidad que nosotros consideramos divina. Es el acto que inspira habitualmente la vida de los creyentes religiosos y puede ser expresado de oraciones, himnos, obediencia, y a veces va acompañado con actitudes físicas como la postración o el hincarse, arrodillarse. Es una buena definición, pero nuestra confesión de fe, hermanos, de verdad, lo dice de una manera más clara, más precisa y hasta más bonita. Escuchen lo que dice nuestra confesión de fe, es el capítulo 22, párrafo 1, que habla acerca de la adoración. Presten atención: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, es bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con toda nuestra fuerza. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Nadie te puede decir a ti cómo adorar a Dios, sino Dios mismo es el que te tiene que aconsejar cómo adorarle. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo, y es de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en este modo, ni en otro modo prescrito que no sean en la Sagrada Escritura. Aquí nosotros vemos una buena definición. Vamos a ir desarrollando también esto que quiere decir la confesión de fe. Entonces, ya teniendo esto, continuamos con nuestro sermón, donde la mujer le pregunta: ¿a dónde debo ir para encontrarme con Dios? ¿A dónde debo ir para recibir la gracia de Dios? ¿A dónde debo ir para poder alabarle, cantarle, para poder hablar con Dios? Ella dice: como Jesús es un profeta, razonó ella, él sabía cómo responderle. Su comentario resalta también uno de los dos grandes puntos entre estos dos pueblos, que es el lugar donde Dios se manifestaba. Esta era una disputa eterna entre los judíos y los samaritanos. Era cuál era el lugar específico donde se tenía que adorar. Los samaritanos, ellos aceptaron solamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos aceptaron solamente los libros del Pentateuco, y ellos escogieron el monte Gerizim, un monte que es bastante conocido en el Antiguo Testamento, que fue el monte donde se proclamó las bendiciones por cumplir la ley del Señor, por cumplir los mandamientos del Señor. Por otra parte, los judíos, ellos aceptaron todo el canon del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, y ellos entonces escogieron a Jerusalén como el lugar donde se tenía que adorar al Señor. Pero nosotros vamos a ver que la respuesta inesperada de Jesucristo es que eso iba a ser irrelevante, que el lugar donde se tenía que adorar no era lo importante allí. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y si ustedes notan algo curioso en este versículo, es la palabra que ella dice: nuestros padres, como va a buscar proteger lo que ella está haciendo por los ejemplos que hicieron sus padres.
Miren, siempre los antepasados son considerados como personas sabias, se les reconocían, y a veces las personas justifican sus actos solamente porque los padres los hacían, y a veces no ejercen ningún sentido de juicio para saber si lo que hacían su padre era verdad, era aceptable a Dios o no. Aquí lo que vemos es que a veces se utiliza esa palabra, mis padres hicieron esto solamente para tener excusas y inventar excusas para poder afirmar lo que nosotros estamos haciendo, como para que pueda ser aprobado. Toman prestados los actos de los padres como una capa para sus errores. Este pasaje es una muestra notable de cuán tontamente actuamos nosotros, que sin tener en cuenta el mandato de Dios, nos ajustamos a los ejemplos de los padres. Con frecuencia sucede que la mayoría, sin discriminación, siguen los ejemplos de sus padres, pero sin considerar bien las cosas. Ciertamente estoy muy convencido, hermanos, yo personalmente, que seguir tradiciones es totalmente bueno. Creo que esto conserva la sociedad. Pero igual nosotros como personas tenemos que analizar qué es lo que a Dios le agrada realmente y no repetir cosas que hacían nuestros padres que quizás eran desagradables delante de Dios. Yo he escuchado, no sé si a ustedes les pasan lo mismo, que muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo soy católico y no puedo seguir, no puedo irme a la verdad de Dios quizás, porque mis padres toda su vida han sido católicos. Y a veces utilizamos eso porque mis padres lo hicieron como una regla y realmente no es así. Como les digo, yo creo en las tradiciones, pero a veces es bueno analizar si los actos que realizaron nuestros padres son verdaderos o Dios los aprueba o no. La mujer entonces está confundida y por eso Jesús le responde, versículo 21. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús entonces aquí se está refiriendo a un tiempo en que la adoración ya no se iba a centrar en un lugar, ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, porque la grandiosa obra de Cristo que Cristo iba a traer, iba a implantar una adoración que iba a ser mucho más espiritual y mucho más grande. Entonces todo ese método de adoración que fue sostenido y que entregó Moisés por un tiempo, iba a terminar porque la tabiquería del templo también se iba a venir abajo. El fin de la era judía estaba a punto de terminar y de esta manera Jesucristo está extendiendo aquí la adoración a mucho más de esos límites estrechos que tenían los samaritanos y el pueblo judío. Miren, pasaron como 1500 años entre Moisés y Jesucristo, donde el lugar de adoración se centró solamente en un lugar específico y con puras cosas externas. Pero llega la hora, Él usa el tiempo presente en el lugar del futuro y el significado, pero el significado es que la derogación de la ley ya estaba a la mano. O sea, no es que Él iba a quitar la ley, sino que lo que se refiere a lo que era el templo, el sacerdocio, la ceremonia, la fiesta, los sacrificios, estaba llegando a su fin. Ese modo de adorar no era el preciso, lo que caracterizaba entonces tan radicalmente a los israelitas iba a pasar. Pues lo que ellos realizaban, Hebreos nos lo dice, el autor de Hebreos nos lo dice, todo esos actos que ellos manifestaban, el templo, los sacrificios, era solamente una sombra de lo que debía venir y Cristo está dando aquí el inicio de eso. La hora viene, dice Cristo, cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Y el Señor siempre dio luces en el Antiguo Testamento, diciendo que a través del primer mandamiento, que a Dios se le ama de todo corazón, de toda fuerza, de toda mente. El mismo Salomón, cuando creó el templo, dijo, ¿es verdad que Dios morará en la tierra? Cuando él creó el edificio. Él mismo sacó la conclusión y terminó diciendo, he aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es ilógico creer que Dios que creó el universo puede habitar en un edificio. Como Dios siendo tan grande puede habitar solamente en una congregación o en un espacio. Dios lo llena todo, está en todos lados. Podríamos seguir analizando cómo podemos nosotros ofrecerle algo a Dios si Él es el que tiene todo. Por eso realmente lo que Cristo está diciéndole aquí a la mujer samaritana, detente. El lugar de adoración no es lo que importa acá. Quiero seguir hablándole de nuestra confesión de fe. Si pueden y quieren meditar acerca de lo que es una verdadera adoración, lean el capítulo 22 de nuestra confesión. Nuestra confesión dice que bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está limitada a un lugar. Ni son más aceptables porque se realicen en un lugar o hacia la dirección en que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no se deben descuidar,
ni abandonar voluntariamente o por negligencia cuando Dios por su palabra nos llame a ella. Es bastante claro también, nuestra confesión está alineada, por supuesto, a lo que la Biblia dice, que no está dirigida en un lugar particular y no se limita a lo que los samaritanos y los judíos lo tenían limitado. Entonces enseña a la mujer samaritana que no importa realmente el lugar de adoración. Versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos. Aquí Cristo está hablando como un judío. Judío hablando con un samaritano. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claramente aquí se ve que Jesucristo está colocándose a favor de los judíos. ¿Y por qué hace esto? Bueno, la única razón por la cual Cristo hace esto es porque Dios siempre va a inclinar su balanza a quien tiene su revelación y la Sagrada Escritura. Todo tiene que ver con la Sagrada Escritura. Nosotros acabamos de leer en nuestra confesión de fe hace poco que la adoración tiene que ser como Él ha revelado en sus Escrituras. Dios es quien elige cómo ser adorado. En la división de los reinos que yo toqué en el sermón pasado, le dije que los samaritanos, este era un pueblo de 12 tribus y 10 tribus se separaron de 2. Y cuando hubo esa separación, los samaritanos solo aceptaron los 5 libros de la escritura hebrea, que es el Pentateuco, y ellos rechazaron todo lo demás. Los samaritanos tomaban todo lo que ellos querían de la escritura, pero no prestaban atención al resto. Y por supuesto, si ellos hacían esto, no aceptaron lo revelado por Dios en sus escrituras. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Cristo le dice, ustedes terminan adorando lo que ustedes no saben. ¿Por qué? Porque no tenían la Sagrada Escritura. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Esto es un ser creado de vuestra imaginación. Ustedes han rechazado los libros proféticos, los libros poéticos. Así que ustedes no tienen nada seguro. Toda la adoración que ustedes han planteado ha salido de su imaginación porque no tienen la Escritura Sagrada. En cambio nosotros, los judíos, adoramos lo que nosotros conocemos. Es decir, el Dios que se nos ha revelado en todo el Antiguo Testamento. Jesús acusa de superstición y error en la forma de adorar que habían usado los samaritanos, pero testifica que los judíos siguieron la forma verdadera y legal. Y la diferencia era que la palabra de Dios, de la palabra de Dios los judíos tenían la certeza de la adoración, mientras que los samaritanos no recibieron nada seguro. Por eso les digo, cuando Cristo dice esto o alaba a los judíos es porque Él inclina toda su balanza o todo el peso hacia quien tiene su revelación, hacia quien tiene su escritura. Dice que la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa que la salvación viene de los judíos? Bueno, hay 2 líneas o 2 interpretaciones. La primera es la más lógica, que nuestro Mesías tenía que ser un judío. Sabíamos que venía de la descendencia de Judá, un hijo de David. Eso es lo que significa o puede significar que la salvación viene de los judíos, que el Mesías era Jesús y Jesús era un judío. Y todo en el Mesías, todas las promesas fueron confirmadas en Él y ratificadas en Él. Y sabemos que no hay salvación fuera de Cristo, que era un hombre judío. La segunda es que los judíos llevaron la batuta en todo lo revelado. La revelación de la salvación vino antes a ellos y después fue que vino al resto del mundo. No es que seamos salvos por ellos, sino que se originó realmente en ellos, primeramente en ellos. Terrenalmente se originó primeramente en ellos. O sea, se manifestó y se reveló a ellos primero. Los judíos tenían el verdadero canon en ese momento. Ellos tenían las escrituras y los samaritanos, y nosotros los extranjeros, los gentiles, no. Dios le habló de la salvación a ellos primero y después fue que nos habló a nosotros. Empezó en ellos y después fue que continuó en nosotros. Cuando dice entonces que la salvación viene de los judíos, con esta palabra quiere decir que ellos tenían la superioridad. Pablo mismo también se lo dice en Romanos, que ellos fueron superiores en esto con diferencia a nosotros. Que yo había hecho también con ellos un pacto eterno, tampoco podemos negarlo. Ellos fueron un pueblo escogido al cual Dios se le reveló primeramente. No puede haber ninguna duda, hermanos, que lo que Cristo está haciendo acá es que da preferencia a los judíos en este terreno, que no adoran a una deidad desconocida porque ellos tenían la escritura, sino solo a Dios que se le reveló a ellos y por la cual ellos fueron adoptados como un pueblo. ¿Qué aplicación podemos darle a la iglesia hoy día con esto que está diciendo aquí Jesucristo? Bueno, hermanos, amigos, es que Dios no es adorado adecuadamente, sino con la certeza de la fe, que no puede ser producida de otra manera que no sea por la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, todos los que abandonan la palabra de Dios fácilmente van a caer en idolatría.
van a terminar adorando algo que no saben. Porque la Biblia es quien nos lleva a conocer de Dios. Obviamente las cosas creadas, dice Pablo, nos ayudan a conocer a Dios, pero la revelación específica de su plan de redención y quién es Dios, o parte de lo que Dios ha revelado, la vamos a encontrar en la Santa Escritura. Jesús acusa de ignorancia a todos aquellos a quienes Él no se le ha revelado. Y nosotros es algo que tenemos que tener cuidado, hermano. Miren, si nosotros nos privamos nuestra vida personal de la luz de la palabra, todo lo que va a reinar en nosotros siempre va a ser ceguera y oscuridad. Nosotros tenemos que extraer de la Biblia el conocimiento de nuestro Dios y así poder saber a quién adoramos y no imaginarnos cosas. Calvino dice: los que adoran a Dios según su propio juicio o siguiendo tradiciones humanas se halagan y se aplauden en su obstinación, pero esta sola palabra, adoran lo que no saben, truena desde el cielo y postra todo lo que la gente se imagina que es santo y divino. Adoran lo que no saben. Si nosotros queremos una iglesia y una religión que sea aprobada por Dios, debe descansar en el conocimiento obtenido de la Biblia. Tenemos que adorar lo conocido, lo que es revelado a Dios, lo que es revelado por Dios en la Santa Escritura, y no tenemos que adorar a Dios conforme a nuestra imaginación, sino lo que es revelado a través de la Escritura. Hermanos, de verdad, no sé qué tan serios sean ustedes con el estudio de la Biblia, pero nunca, hermanos, nunca van a conocer más de Dios y de su Hijo, de su Evangelio, si solamente esperan un domingo para escuchar un sermón. Tienen que estudiar a Dios, conocer a Jesús, ver lo que Él aprobaba, ver sus atributos, qué aceptaba Él, qué rechazaba. Aprendimos hace poco que Él no aceptó vivir juntos y no lo reconoció como un matrimonio vivir juntos, sin casarse. Esas cosas tenemos que estudiar a través de la Escritura. Nosotros oramos, que constantemente estamos orando: Dios mío, anímanos, avívanos. Pero eso nunca va a suceder si nosotros no tomamos en serio la lectura de la palabra. Es lo que Cristo estaba diciendo aquí. Los samaritanos terminaron adorando lo que no conocen. ¿Por qué? No tenían conocimiento porque no tenían la Sagrada Escritura. Por eso yo creo que el llamado acá es que nosotros nos volvamos a la Escritura. Es la única manera de conocer a Dios, y así cuando nosotros tengamos ese conocimiento de Dios es lo que nos va a ayudar a adorar al Dios verdadero. Por eso Cristo le dice a la mujer samaritana: ustedes terminan adorando lo que ustedes no saben. Y esto es una frase digna de ser recordada, hermanos, y nos enseña que no debemos intentar nada en la religión, en nuestra iglesia, precipitadamente o por el azar, a menos que haya conocimiento. Al menos que no haya conocimiento, no es a Dios quien adoramos, sino vamos a terminar adorando un fantasma o un ídolo. Todo puede venir aquí con buenas intenciones, como se les llama, pero siempre vamos a ser golpeados por esta oración de Jesucristo, como si fuera por un rayo, porque aprendemos de esto, que Cristo le está diciendo a la mujer samaritana que los hombres no pueden hacer más que equivocarse cuando son guiados por su propia imaginación y no por el mandato de la palabra de Dios. Adoran lo que no saben. Pero en fin, hermano, yo creo que lo que quiere centrar Cristo aquí es que la adoración, lo importante es la naturaleza de la adoración y conforme a la verdad, que es lo que la Biblia transmite. Y que no, precisamente Cristo le está diciendo a esta mujer samaritana que no importa tanto el lugar específico de adoración. Sigue Cristo diciendo en el versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene y ahora es. La mujer samaritana o cualquier judío en ese momento pudo pensar, o sea, los judíos tienen sacrificios. Si Cristo, si tú estás inclinando toda la balanza a lo que dice la Escritura, ¿qué va a pasar con los sacrificios? ¿Qué va a pasar con la fiesta? ¿Qué va a pasar con el templo? ¿Qué va a pasar con la ceremonia? Si precisamente eso lo escribió Moisés. Bueno, cuando Cristo dice que va a llegar la hora o vendrá, muestra que el orden o la adoración establecido por Moisés no iba a ser eterno, no iba a ser perpetuo. Cuando dice que ha llegado la hora, Él pone fin a la ceremonia y declara que el tiempo de la reforma, que también habló el Antiguo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento, se está cumpliendo, está llegando la hora. El reino de los cielos, en ese momento, en el reino de los cielos empezó en ese momento. Cuando Cristo dice que ahora es el momento, el reino de los cielos empezó en ese momento y fue en ese momento tanto presente como futuro.
Tenemos que reconocer que la plenitud de la oración en espíritu y en verdad va a alcanzar la perfección cuando nosotros lleguemos a nuestro estado de gloria, pero ya había empezado en ese momento y también había empezado a desvanecerse la religión de la antigua dispensación, donde todo era externo y todo estaba dirigido a un lugar. Pronto se iba a rasgar el velo de arriba hacia abajo y con él iba a cesar de existir el último residuo de validez de adoración ceremonial judía, y esto se conoce como teológicamente como el fin de la era judía. Ya no tenemos nada que buscar creando, imitando a las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel. Hermano, el fin de la era judía, ese tipo de adoración ya terminó. Los verdaderos adoradores, ahora Cristo se refiere, tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad y nada conforme a cosas externas o un lugar específico. Jesús estaba poniendo en relieve dos cosas. Una adoración que no sea coartada por consideraciones de tipo físico, el que uno adore en este lugar o adore en otro lugar, y que esa adoración opere en el ámbito de la verdad, o sea, en el conocimiento claro y definitivo que Dios ha derivado en su sola revelación, en sola escritura. Entonces, adorar en espíritu y en verdad solo puede significar lo siguiente. Primero, tributar a Dios un homenaje en que participe todo nuestro corazón y hacerlo en completa armonía con la verdad de Dios según lo revelado en su palabra. Esta adoración, hermanos, no solo es espiritual en lugar de material, sino interna en lugar de externa, sino que también está dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que se ha revelado en su obra de redención. Y aquí es importante, hermanos, son dos cosas que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: adorarle en espíritu y en verdad. Tiene que ser la combinación de las dos cosas y no caer en un solo extremo, porque esto también es algo grave. Porque para algunos dicen, yo tengo una actitud humilde, nuestra iglesia es humilde, somos espirituales. Y para otros esa actitud humilde y espiritual no significa gran cosa. Para otros dicen, no, tiene que ser la verdad, la pureza doctrinal. Y no consideran con mucha importancia lo otro. Pero para los que piensan así están desequilibrados y por lo tanto se terminan equivocando. Porque los adoradores genuinos, Cristo lo está diciendo, combinan las dos cosas, en espíritu y en verdad. Yo siendo sincero, hermano, como miembro de esta iglesia, yo le tengo miedo a esto. Miedo a inclinarnos a un solo lado, a tener verdad y no aplicar el espíritu. Y a veces también ser muy espirituales y no tener conocimiento revelado de la Escritura. Y no aplicar nuestro corazón y almas a veces en las cosas que nosotros hacemos. Por eso es que les digo, como iglesia tenemos que apegarnos a lo que Cristo está diciendo. Sean espirituales, adoren conforme al Espíritu, pero también conforme a la verdad revelada en la Escritura. La adoración tiene que ser interna, no es la conformidad externa de ceremonias y rituales. Tiene que salir del corazón, como le dice nuestra confesión de fe. Y como Cristo quiere enseñarnos acá, la verdad llama a que esta adoración de corazón sea consecuente también con lo que enseña la Biblia. Y si nosotros podemos ver, ni los samaritanos ni los judíos podían caracterizarse por una adoración en espíritu y en verdad. A pesar de que los judíos tenían la comprensión de la verdad, ninguno de los dos adoraban en espíritu y en verdad. Los dos grupos estaban enfocados en puras cosas externas. Se conformaban externamente por regulaciones, rituales y sacrificios ofrecidos. Pero desde la llegada de Jesucristo, después de esa conversación, iba a llegar el tiempo donde los adoradores no se van a volver a identificar con cosas externas, ni mucho menos se iban a dirigir a un lugar específico. La referencia entonces que Cristo dice a adorar a Dios en espíritu tiene dos implicaciones: que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Escuchen bien a lo que se refiere. Que tenemos que adorar a Dios con nuestro ser, sinceramente y profundamente, y por supuesto ser dirigido por el Espíritu Santo. Eso significa ser un adorador en espíritu. La referencia entonces a la adoración en verdad tiene también dos posibles implicaciones. Debemos adorar a Dios sinceramente y con integridad, pero también tenemos que hacerlo principalmente según la verdad, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su Escritura. ¿Y por qué tiene que hacer la adoración así? Bueno, el versículo 24 nos responde. Último versículo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un atributo del Señor. ¿Cuál es? Dios es espíritu. Dios no es material, Dios no es corporal, Él no posee un cuerpo físico, iglesia. Dios no está limitado a las restricciones físicas que comúnmente tenemos cada uno de nosotros. Y también cuando dice que es espíritu significa que Dios no es visible. Por lo tanto,
es claro que no podemos degradar a Dios a imágenes hechas por los hombres, porque es Dios, y nosotros lo vemos cuando Dios le dice, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice a ese pueblo, cuando yo lo saqué de Egipto, ustedes no vieron ninguna imagen. ¿Cómo es posible que ellos se crearon un becerro y dijeron, este es Jehová quien nos sacó de la esclavitud de Egipto? Por eso es que Dios les dice en ese momento, cuando ustedes vieron alguna imagen, si yo no me revelé de una forma visible, ¿cómo pueden degradarme a una imagen? Yo sé que a veces las escrituras pueden confundirse con esto, que a veces la escritura habla de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Nosotros vemos referencias en la escritura de que Dios tiene brazos, tiene espalda, que tiene ojos, que tiene manos, dedos. ¿Y cómo pues entonces podemos explicar eso que la Biblia también menciona con la verdad que está diciendo Cristo de que Dios es espíritu? Como que no tiene armonía. Pero realmente hay una explicación. La Biblia no se contradice primeramente esto es regla, siempre lo voy a estar mencionando. La Biblia no se contradice y los pasajes que no son claros tenemos que verlo a la luz de los pasajes que son más claros. Esta referencia acerca de que Dios tiene un cuerpo físico son Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo de una manera que tú y yo podamos comprender. Ejemplo, la Biblia habla de la sala de Dios y habla de un pueblo amparándose bajo su sala. Es tonto y absurdo creer que eso lo vamos a entender de manera literal. No es así, hermano. Esas declaraciones no son literales. La Biblia dice que Dios es invisible, las escrituras, entonces, y Jesucristo está dándole énfasis a eso, las apariencias visibles de Dios en la escritura. Aquí tenemos que sacar obviamente a la encarnación de Cristo, pero todo lo demás tiene que ser interpretado como visiones. E incluso los mismos profetas dicen, vi visiones de Dios. Son representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Daniel dice, vi al anciano de días, él mismo confiesa que es una visión. No podemos imaginarnos, o sea, trata de transmitir una verdad espiritual, pero no podemos creer que es plenamente así. Nosotros considerar que Dios es un anciano de días, porque no, en otras partes también se menciona para aclarar una verdad que posee alas. Por eso, hermanos, no nos confundamos, Dios es completamente espiritual en su esencia, no es un Dios de piedra, no es un árbol, ni es una montaña para que nosotros lo asociemos con algo físico. No, hermano, Dios es el espíritu. Es incorpóreo, personal e independiente. La adoración verdadera no consiste en la sola conformidad externa con normas y deberes religiosos, sino que tiene que entonces emanar de espíritu, de lo interno. También debe que ser consecuente con la verdad, con su palabra. Insisto en esto, hermano, de verdad, como iglesia, nosotros debemos evitar los dos extremos. No podemos tener una ortodoxia muerta, que sería tener mucha verdad y no aplicar nada de espiritual. Y es fácil caer en ese error. Ser muy chavo, tener mucho conocimiento y tener cultos fríos. Conocimiento que no sirve de nada. También por otro lado está el otro opuesto, que es tener una heterodoxia celosa, que es tener mucho espíritu y manifestaciones y no tener nada de la verdad. Por eso Cristo dice, es necesario, o los adoradores que buscan a Dios, que Dios está buscando, son los que son en espíritu y en verdad. Por un lado, hermanos, las emociones realmente no son malas si salen de un corazón sincero y si salen de un corazón que realmente ama al Señor. Tenemos que buscar conocimiento, es una realidad, pero también tenemos que ser espirituales, hermanos. Aplicando nuestros más profundos sentimientos y emociones cuando adoremos. Mira cómo nuestra confesión de Dios ayuda a la adoración pública. Nuestra confesión dice, la lectura de la Escritura, la predicación, la audición de la palabra de Dios también es importante. Cuando ustedes se sienten ahí escuchando el sermón, ustedes están adorando al Señor. Eso lo dice nuestra confesión de fe y está de acuerdo a la adoración bíblica. La instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos, cantos espirituales. Cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que se debe realizar en obediencia a Él, con entendimiento, con fe, con reverencia, con temor piadoso. Además, agrega nuestra confesión de fe, humíllense solemnemente, con ayunos, con acciones de gracia en ocasiones especiales.
han de usarse todo esto para adorar a Dios de una manera santa y piadosa. También nuestra confesión de fe lo deja bastante claro. Quiero que noten cómo nos ayuda nuestra confesión de fe. No solamente leer la palabra y predicar, sino que cada vez que ustedes se sienten allí, ustedes están adorando a Dios al escuchar su palabra. Amonestarnos los unos a los otros es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando y evolucionando cada vez más. No molestar cuando un hermano nos diga algo, sino que véanlo como una oración a Dios cuando Dios está utilizando el hermano para formarte a ti. Somos adoradores a Dios cuando nos amonestamos los unos a los otros. Algo que también está muy claro en la Escritura. Cantar a Dios con el corazón, hermano. Apliquen su corazón. Demos gracias, también es un acto de adoración al Señor. Por eso les digo, iglesia, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros, evitar un culto frío. Es en espíritu y en verdad. Por otro lado, definitivamente, ya estoy terminando, creo que esto es una recomendación a buscar el conocimiento de Dios a través de la Biblia. Leer más la Biblia, estudiar más las Biblias, saber cómo es Dios y así cómo adorarlo. Para no equivocarnos, hermano, y terminar adorando algo que no es Dios. Es en espíritu, pero también es en verdad. Siempre decimos, venimos de una naturaleza caída, nuestra mente es caída y nuestra imaginación también es caída. Aarón hizo un becerro de oro y él dijo, este es Jehová. ¿Acaso ustedes creen que no pueden llegar a eso sin el conocimiento de Dios? Terminaron confundiendo a Dios o degradando a Dios a algo que no es el Dios de la Escritura. Y les digo sinceramente, es una línea muy delgada para caer en idolatría, en algo diabólico y terminar ofreciendo un fuego extraño. Por eso es necesario que ustedes estudien las Escrituras. Es necesario que ustedes constantemente estén estudiando la Escritura. Y algo que también es indispensable es meditar, hermano. Meditar en lo que quiere decir la palabra del Señor. La línea es muy delgada para caer en idolatría. Ejemplo, imagínense adorar a un Dios que está limitado a un espacio, a una iglesia, a una denominación. Ese no es el Dios de la Escritura. Porque el Dios de la Escritura dice que es omnipresente, puede estar en todos lados y es un Dios que no hace excepción de personas. No es el Dios de la Biblia, un Dios que ama a todos por igual, sin importar sus pecados. Ese no es el Dios de la Biblia. Ya que Dios aborrece la maldad, abomina el pecado, no tiene comunión con el pecado. No es el Dios de la Biblia, un Dios que está limitado por las decisiones de los hombres. Esto es claro, hermano. Cuando nosotros nos colocamos en lugar de Dios y creemos que nosotros controlamos todo y pensamos que nosotros somos los soberanos, locamente estamos limitando a Dios. Y no es el Dios de la Biblia a quien nosotros seguimos cuando nosotros creemos que tenemos libre albedrío. Un Dios de verdad, hermano, pónganse a pensar, un Dios que no puede controlar una criatura, es un Dios que no es soberano. Y un Dios que no es soberano no puede ser Dios realmente, y ese no va a terminar siendo el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un Dios soberano que tiene control, de la partícula más pequeña hasta lo más grande. No es el Dios de la Biblia, un Dios que no va a castigar a nadie, no envía a nadie al infierno. Ese no es el Dios de la Escritura. La Biblia dice que Él va a establecer un juicio, donde por la revelación eterna con la cual el humano se levanta hacia Dios, entonces merece una condenación eterna. El infierno es real. También, para terminar, el Dios de la Biblia es un Dios que merece toda la honra y la gloria en la salvación. Cuando tú crees que la salvación está en ti y que para entrar al cielo está en tus manos, haciéndote digno del cielo, tú estás robando la gloria y la adoración que únicamente le pertenece a Dios. Porque muy claramente está escrito que esto no es por obra para que nadie se jacte. Es solo por la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que toda la gloria sea a Dios y no a ninguna criatura. Por eso concluyo, hermano, diciéndole que busquemos el conocimiento de Dios en la Biblia y no creemos un Dios conforme a nuestra imaginación, sino que nosotros podamos adorar combinando las dos cosas. Es lo que Cristo le está diciendo a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores, y lo que Dios busca es que se le adore en espíritu y en verdad. Finalizo con un pasaje que es bastante bueno, que nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de quién es Dios. Hechos 17, Pablo se dirige a los atenienses cuando ven muchos dioses. Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y me gusta esto que continúa y dice: ni es honrado por manos de hombre como que se necesitase de algo,
Dios no necesita nada, realmente. Es todo lo contrario, dice Pablo, pues Él es el quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra. Y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, como alguno de sus propios poetas había dicho, porque linaje suyo somos. Concluye Pablo diciendo, si somos linaje de Dios, entonces no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Amén, hermano. Queda claro que lo que Cristo está diciendo aquí, iglesia, busquemos la adoración en espíritu y en verdad. Apliquemos nuestras más emociones cuando adoremos a Dios, aquí o cuando estemos en secreto, pero también conforme a lo que Él ha revelado en su escritura. Deberíamos estar comprometidos a eso. Oremos, hermano. Señor, estamos agradecidos por tu verdad. Realmente, a veces tener conocimiento es una cosa y aplicarlo es tan difícil, realmente. Tanto que hacer, tanto trabajo, pero realmente eso no es excusa cuando realmente creo que esto es mucho más necesario que respirar. Por favor, perdónanos, mi Señor, y haznos adoradores que seamos, que apliquemos una oración en espíritu y en verdad. Somos deficientes en esto, Señor, no es mentira. Y te pedimos perdón, pero ayúdanos realmente, Señor. Ayúdanos y condúcenos a ese avivamiento, mi Señor, que nos podamos volver a, de toda la fuerza de las Escrituras, tener el conocimiento de ti, poder saber y conocer más a nuestro Dios, a su Cristo, a su Evangelio, para que nosotros terminemos honrándote y adorándote como eres debido. Temerte como eres debido y postrarnos humillados ante ti como es digno a ti, Señor. Por eso, a que sea de provecho este tiempo, mi Señor, a que sea de provecho cada vez que nos acerquemos a la Escritura y ayudar y acepta nuestra adoración, Señor, si es conforme a como tú mismo revelaste en espíritu y en verdad. Ayúdanos, de verdad, y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano.